Esperando que se encuentre muy bien la profesora y el grupo, el día de hoy vamos a grabar la cápsula sobre el autor Adolphe Ferrier. Somos el equipo número 8, integrado por Óscar Alvarado Maya, Naomi Cortés Morales y Sofía Isabel González González. Nuestros contenidos van a estar divididos por la introducción, el contexto y la biografía, obras y principios, áreas de oportunidad, un mapa conceptual y conclusiones. Muy bien, a continuación vamos a exponerles cuál es el objetivo de esta exposición y la importancia de la misma. Como el objetivo, vamos a definirlo como hemos preparado este trabajo expositivo con el propósito de que conozcan ustedes, querido grupo, a este interesante pedagogo. Para ello, realizamos una conjunción de la vida, las obras y las acciones de este autor, para que así ustedes puedan tener una visión mucho más completa de él. Como siguiente punto tenemos la importancia de nuestra exposición. Dentro de nuestra importancia la definimos en varias cuestiones. Como la principal, vamos a ver que este autor va a ser un miembro esencial de los autores componentes de la escuela nueva del movimiento, de este importante movimiento pedagógico, y él va a ser quien coordina, quien desarrolla, quien difunde internacionalmente este movimiento. Aparte va a fungir como el espíritu mismo del movimiento. Por lo tanto, al leer este autor, al conocer de él, estaremos conociendo muchísimo sobre la escuela nueva. Bueno, para la elaboración de esta exposición, inicialmente nos dividimos la información, los puntos que les queremos exponer de manera equitativa, para después realizar una búsqueda de información individualmente, que con el paso de los días fuimos integrando, conversando, reflexionando y corrigiendo ciertos puntos para elaborar las siguientes diapositivas en conjunto y explicarles la información que recolectamos. Y también previamente hicimos una preexposición para revisar los puntos que presentaríamos y hacer unas últimas correcciones. Y bueno, sin más, comencemos con el contenido. Muy bien, vamos a iniciar con una pequeña historia breve sobre el tiempo en el que nuestro autor vivió. Iniciamos con la época de su nacimiento, que fue a finales del siglo XIX. En Suiza, este pequeño país que vemos aquí en Europa Occidental, él va a nacer en un periodo que se conoce como la Bella Época. Este periodo fue entre dos guerras, la Guerra Franco-Prusiana y la Primera Guerra Mundial, un periodo más o menos largo. Este periodo se caracterizó por una buena estabilidad económica y política en Europa Occidental. También va a ser un momento en el cual va a ser el auge y va a ser también el inicio de muchos movimientos artísticos y científicos. Asimismo, va a coincidir con el inicio de la revolución industrial, de la cual va a traer bastantes innovaciones tecnológicas que trajeron también consigo mucho avance científico y avance industrial. En nuestra siguiente diapositiva vamos a tener un conflicto que vivió nuestro autor y que muy lamentablemente va a influir en su pensamiento, pues lo vivió, lo padeció, pero también nos va a hacer reflexionar bastante sobre este. Dentro de su país no se vivió como tal la guerra, pero él, como estuvo viajando a lo largo de Europa, pudo experimentar los horrores de la misma. De acuerdo con la política internacional de Suiza, el lugar de origen de nuestro autor, este país es neutral ante las guerras, por lo que no va a meterse y en cambio va a hacer cosas que promuevan la paz, como la acción de promoción de paz que hizo este país tras la guerra fue la creación de la Liga de Naciones, la cual se fundó en Ginebra y se buscaba no volver a hacer más guerras. Sin embargo, siguió la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esto también fue una antesala a la Organización de Naciones Unidas. Muy bien, en la Segunda Guerra Mundial también Suiza buscó mantenerse bastante neutral en este conflicto, otorgando ayuda humanitaria con organizaciones como la Cruz Roja y apoyando a los refugiados de guerra de países que escapaban de los regímenes fascistas de este momento. Muy bien. Como siguiente punto, vamos a abordar la biografía de nuestro autor.
Tenemos claro que nace en Suiza, va a nacer en su capital, en Ginebra, en 1879, el 30 de agosto. Nuestro autor va a provenir de una familia acomodada. Su padre va a ser el vicepresidente de esta organización humanitaria, la Cruz Roja, por lo cual su familia estará bastante acomodada, tendrá estudios. Además, nuestro autor mantuvo una relación bastante transparente, bastante buena con su familia a lo largo de su vida. En el año de 1886, cuando nuestro autor tenía apenas 8 años, se le va a diagnosticar una pérdida auditiva que va a ser degenerativa. Esto significa que poco a poco va a ir perdiendo su sentido de la audición, el cual va a perder por completo antes de sus 20 años. A pesar de esta dificultad, nuestro autor va a comenzar a estudiar en la Universidad de Ginebra. Va a estudiar bastantes cosas, distintas clases, entre ellas zoología, anatomía comparada, economía social, filosofía, historia, psicología e historia de las religiones. Ante tantas clases estudiadas, él va a ejercer su profesión y va a tener un título en 1898 en Ciencias Sociales. Muy bien. Como siguiente punto, vamos a ver en 99, la fundación de la Oficina Internacional de las Escuelas Nuevas. Esta fundación va a ser nuestro autor, va a ser por iniciativa de nuestro autor, pues él en esta época estuvo muy influenciado por este movimiento de escuela nueva, el cual va a venir formándose desde algunos años atrás, más él va a iniciar a tener nociones de este movimiento, pues sus primos trabajaban en escuelas nuevas en los países de Alemania e Inglaterra. Y un pedagogo muy importante va a ser de Molins. Él le va a inspirar a formar un movimiento, una organización en la cual se puedan evaluar estas escuelas, se pueda difundir sobre estas escuelas, y así van a ser la Organización Internacional de las Escuelas Nuevas. Para el año de 1910, nuestro autor va a casarse con Isabel Bugnion, quien será su compañera de vida y también será su intérprete de lengua de señas. Con ella tendrá una hija en el año 1916. Ella fue una maestra de ciencias naturales, y va a ser también reconocida porque era la sobrina de un muy conocido naturalista de la época. Para el año de 1912, nuestro autor Adolphe Ferrier va a trabajar en la escuela de Bex, también en la escuela Dus Roch, donde va a colaborar con otro pedagogo muy interesante conocido como Litz, y asimismo va a ejercer docencia en el Instituto de Jean-Jacques Rousseau, un instituto bastante conocido dentro del movimiento de la Escuela Nueva, donde otros pedagogos importantes van a colaborar. Nuestro autor siempre quiso ejercer la docencia, sin embargo, su sordera le impedía ejercer esto, pues si ahora en nuestro tiempo es difícil que una persona con este problema dé clases, en esa época era aún más difícil. Siempre fue el sueño de nuestro autor y por alguna u otra razón siempre terminaba fracasando en estos proyectos de ser docente por falta de recursos, por falta de organización o por esta barrera que la sordera le había impuesto entre él y el mundo. Sin embargo, nuestro autor nunca va a dejar este sueño atrás y va a construir en el año también de 1912 un orfanato. Este orfanato va a llamarse el Orfanato Home. Ahí los niños lo van a querer bastante, va a ser una persona muy querida por los huérfanos. En él va a invertir toda su fortuna, una fortuna que muy lamentablemente estaba en la moneda de la Alemania. Y en este periodo también vamos a ver que la moneda alemana va a sufrir una devaluación debido a la Primera Guerra Mundial, pues en esta época Alemania pierde la guerra y este es uno de los castigos que se le da desde el Tratado de Versalles. Bueno, aunque va a perder parte de su fortuna, nuestro autor va a estar bastante activo todavía. En el año de 1922 va a ser convocado a ser el orador del Congreso de Calais. Este congreso fue muy importante y estuvo dando varias conferencias a lo largo de Europa.
Asimismo, va a ser un miembro fundador de la Oficina Internacional de Educación. Esta oficina aún sigue en funcionamiento, es ahora parte de la UNESCO y contribuye a la organización, a la recopilación y a la investigación científica y educativa. También en este año va a ser convocado para ser vicepresidente de la Liga Internacional para la Educación Nueva y va a dirigir dos revistas internacionales, una de ellas llamada La Pour l'Air Nouvelle. Muy bien. Antes de pasar con esta parte, quisiera mencionarles algunos datos sobre nuestro autor. Él escribía poesía en francés y tiene 2 libros relacionados con ello. Asimismo, durante toda su vida estuvo escribiendo varios diarios, varias anotaciones de su vida. Fueron bastantes, un total de 43 tomos de aproximadamente 400 páginas cada uno, mismos que en algún momento de su vida llegó a perder en un incendio de su casa, pero muy afortunadamente logró recuperarlos. Asimismo, nuestro autor va a ser partícipe de la filmación de una película en la cual va a plasmar los principios que él buscaba que se quedaran para la posteridad de la escuela nueva. En esta película, Chesnus, se van a ver niños jugando, niños siendo libres, niños aprendiendo del entorno. Bueno, continuamos con su biografía. Dentro de estos diarios que les comentaba, él va a hacer una división un poco arbitraria de su vida por decenios, en los cuales los va a marcar, como vemos en la diapositiva, en metafísico, psicológico, pedagógico, sociológico, filosófico. Él los divide de esta manera, pues según él, cada una de estas áreas predominó en estos decenios de su vida. El área pedagógica, que es la que nos interesa a nosotros, va a ser un área un poco problemática para él. Pues a él no le gustaba ser llamado pedagogo, pues él siempre habría querido ser un educador. Él le encantaba estar con niños, le encantaba rodearse de ellos, pero como hemos dicho, su dureza de oído, como él le llamaba, le impedía realizar esta tarea tan, pues podríamos decir algo difícil, pero tan gratificante. Aparte de que nuestro autor prefería el debate político. Muy bien. En sus últimos años, nuestro autor parece tener bastante tristeza. Si me permiten, voy a leerles un fragmento de una anotación que él realizó en su diario. Mis decepciones. Yo constato con cierta amargura que, al parecer, he dedicado mi vida a la escuela nueva, que ignora mis esfuerzos y mis escritos. Muchos directores a los que he escrito han olvidado mi existencia. La mayoría de sus colaboradores ni siquiera me conoce. Mis libros son para ellos letra muerta. Nadie quiere editarles libros. Si encuentro algún editor, se las arregla para quedarse con todo el beneficio. No tengo dinero y en consecuencia no tengo secretaria ni medios para escribir mi obra. Creo poseer algunas cualidades de fondo y disperso mi vida en pequeños favores que nadie me agradece. Este muy triste tono con el que vemos que escribe estas líneas reflejan muy lamentablemente lo que era su vida en ese momento, una vida en la carencia económica, pero sin embargo él tenía una familia, él tenía una hija. Durante su momento, sin embargo, no hubo movimientos que dudaran su nombre, que difundieran sus ideas. Durante su momento no fue tan relevante. Sin embargo, ahora, en nuestro tiempo, podemos ver bastantes escuelas, bastantes revistas que reconocen su labor, textos que lo reconocen como un gran pedagogo. Y bueno, claro que fue un gran pedagogo. Él murió en 1960 de un paro cardíaco. Y bueno, sus últimas palabras que dejó escritas nos van a dejar bastante que pensar. Si gustan, voy a leérselas. Él escribía: no se trata de ser optimista, sino de ver claramente y actuar.
A escala milenaria, la humanidad consciente de la potencia del espíritu está apenas en sus comienzos. Y así se despide nuestro autor. Muchas gracias. Agradeciéndole la maravillosa explicación que dio a mi compañera Isabel sobre su vida, entenderemos un poco mejor por qué escribió ciertas obras y cómo era su pensamiento. Para indagar entre sus obras conoceremos primero cuáles son. Escribió La Escuela Activa en 1920, La Educación Autónoma en 1926, La Libertad del Niño en la Escuela Activa en 1928, Transformemos la Escuela en 1929, La Educación en la Familia, Problemas de la Educación Nueva. Y para esta exposición nos dimos a la tarea de revisar una de sus obras, la cual se llama La Práctica de la Escuela Activa, y también revisamos una recopilación de sus conferencias que tiene por nombre Conferencias Dictadas que que hizo sus amigos con el objetivo de que conozcamos mejor su pensamiento. ¿De qué hablan estas obras? Tratamos en esta parte de hacer un pequeño resumen de cada una de sus obras y al final indagaremos en estas últimas dos que mencioné. En la primera hace una crítica a la escuela tradicional y a su modo de enseñanza. Como pudimos ver, él tenía un gran amor y respeto por los niños, entonces este tipo de métodos que no dejaban que el niño fuera libre eran sumamente criticados por él. El arte de transformar ciudadanos, donde podemos ver cómo para él era muy importante la educación para una buena sociedad. En esta parte donde pusimos sobre la psique del niño, nos referimos al espíritu del niño. Sin embargo, entendemos que al mencionar el concepto espíritu puede ser confuso para algunas personas. Él ocupa la palabra espíritu para hablar sobre todas estas actitudes, aptitudes y cualidades del niño. En una de sus obras hace la siguiente cita. Dice, el demonio convenció a la muchedumbre de la necesidad de crear la escuela y siguiendo sus indicaciones la crearon. Él realmente no veía la escuela como un lugar donde se tuvieran que tener a los niños de una forma rudimentaria, grotesca, sino quería que fueran espacios libres donde el niño pudiera disfrutar estar. La relación de la familia y la escuela habla cómo es muy importante que la sociedad, la familia y la escuela hagan un trabajo en conjunto para que así su educación sea lo más provechosa posible. Eh, en las últimas dos obras que mencionamos, vamos a indagar un poco más en ellas. En la práctica de la escuela activa hay alrededor de 4 capítulos, 5 capítulos, si no mal recuerdo, y tratamos de hacer un pequeño resumen de cada capítulo y se los iremos narrando. En los primeros 2 capítulos habla sobre la teoría de su pensamiento. Una de las citas que hace es, bueno, él básicamente en estos 2 capítulos empieza a expresar cómo era su pensamiento alrededor de la escuela activa y cómo había una necesidad de que la escuela estuviera relacionada con la vida del niño, es decir, tener una educación para la vida. Empecemos a conceptualizar la escuela de diferente forma. Ya no se trata solo de ir a aprender números o letras o memorizar, sino se trata de que el niño explote sus habilidades. Para él era muy importante que el niño fuera educado a partir de su propia independencia y a su vez trabajando en colectividad. Es decir, a un niño se le enseña que tiene cualidades propias, únicas, y a su vez cómo estas deben ser útiles para una sociedad y formar un buen ciudadano. Si criamos buenos niños, tendremos buenos ciudadanos y por lo tanto buenas sociedades. Eh, para él era muy importante transformar el espíritu y reformar la técnica de la escuela, que eran técnicas que se crearon en la guerra. En la guerra se creaban escuelas, dogmas, educación para solo obedecer, como si los niños fueran robots. Y ya no desconocemos autores como Althusser, que hablan de la importancia de la escuela como un aparato ideológico. Entonces, él tenía ese tipo de ideas y decía que esto ya no tenía que suceder. Tenía que haber un cambio en la educación y permitirle a los niños ser libres y formar un criterio propio, es decir, que su educación les permitía resolver problemas. Como les mencioné, los primeros 2 capítulos es como la parte teórica de su pensamiento. A partir de aquí empieza a hablar, del capítulo 3, empieza a hablar sobre su experiencia que él tuvo en la escuela.
Aquí quiero hacer una cita, si me lo permiten. Dice, desgraciado el educador que no se entiende nada de la psicología, filosofía y sociología. ¿En qué aprieto se verá? El niño que interroga simboliza el provenir. El educador que contesta habla en nombre del pasado. Para él era sumamente que el educador, el pedagogo, fuera una persona sumamente culta, un erudito, como lo habíamos mencionado, porque se veía en la necesidad de serlo. Al trabajar con niños tenemos que estar sumamente capacitados y considero que en general al trabajar con personas debemos ser personas sumamente capacitadas para responder a las necesidades de cada una. Y este autor lo tenía totalmente contemplado. De hecho, como lo pudimos ver, él era una persona realmente sumamente inteligente, que a pesar de las circunstancias y de lo dura que fue su vida, siempre estuvo en mucha actividad porque él tenía un gran amor, un gran respeto por su vocación y esto será el reflejo de lo que él hacía en sus proyectos. También en estos capítulos hace una división de las edades. Él dice que la primera etapa de la vida se llama como autoridad consentida, que es más o menos de los 6 a los 12 años, donde se les tiene que enseñar a los niños como esta libertad, es decir, en esa edad los niños conciben la autoridad de los adultos sin cuestionársela mucho. En la segunda parte es la anarquía intuitiva de los 12 a los 18 años, donde él empieza a hablar cómo ya quieren liberarse de totalmente tener una figura de autoridad. Y la tercera etapa es la libertad reflexiva de los 18 a los 24 años. Aquí ya podemos ver que habla más o menos como de un adulto joven que ya tiene la capacidad de tener autonomía, criterio, pero para formar este criterio y tener esta libertad se necesita ir educando al niño. Para él era importante educar al niño en conjunto con la familia, con la sociedad, para que él aprendiera qué era la autoridad y no confundirla con algún tipo de anarquía. Cuando me refiero a la anarquía, él menciona que la autoridad es un área de oportunidad para la escuela nueva, la escuela activa, porque se puede confundir. Algunos piensan que es simplemente dejar al niño en total libertad y sin embargo no es así. Lo que él explica en este libro es que la autoridad se va enseñando desde niños. A un niño cuando le enseñamos a tener una libertad consciente, reflexiva, vamos a permitir que cuando sea un adulto no tome decisiones bajo un criterio, bajo un pensamiento reflexivo y haga lo mejor por sí mismo. Aquí queríamos enseñarles un esquema que él hizo. Durante este libro y durante sus experiencias, narra una experiencia que tuvo con algunas niñas con las que trabajó. Él realmente fue una persona bastante activa. A estas niñas les enseñó muchas cosas, a tener hábitos de higiene, lo cual era muy importante para él, a orientar su educación hacia sus habilidades, gustos, intereses, para en un futuro poder tener alguna profesión, alguna actividad que la pudiera ayudar y que le fuera provechosa para él, para su propia sobrevivencia y aparte para ser un ciudadano contribuyente a la sociedad. Y ocupaba algunas técnicas que nos parecen muy interesantes, como es este tipo de árboles. Estos árboles, como los podemos ver, son unos esquemas. eh, y fueron elaborados en las prácticas de su escuela. Nos pareció muy curioso porque como podemos ver, aún son esquemas, aún son recursos que ocupamos hoy en día y que son sumamente valiosos porque nos permiten apropiarnos del conocimiento. Es decir, nos permiten asimilar las cosas, no solo memorizarlas, sino también hacer conciencia de lo que estamos viendo. Continuando con el capítulo 4, donde nos habla sobre la espontaneidad del niño, nos dice que no tenemos que dejar que el niño se vea sobajado, sino que debemos hacer un trabajo colaborativo entre el profesor y los alumnos. Es decir, el niño debe ser partícipe de su educación. Su espontaneidad, la forma en la que él expresa las cosas debe ser apreciada, escuchada y ponerle atención, porque de esa manera podemos ver cómo él va a participar. En esta parte es sumamente valiosa porque considero que los profesores que son capaces de escuchar, de estar en contacto con los alumnos, tienen muchas herramientas que pueden aprovechar para hacer que el niño tenga la mejor educación posible. Eh,
Aquí también queremos resaltar que la labor del docente es sumamente importante en la formación de un niño, ya que alrededor de esta se verá reflejada su participación, cómo tiene esa cercanía con la escuela y con los profesores, incluso con los adultos, y cómo se desarrolla. Eh, una vez anterior ya habíamos mencionado que el profesor debía ser sumamente culto, y eso también tiene que ver con esto, ya que a partir de aquí podremos ver cómo el educador es un guía que permite que el niño sea libre, sea espontáneo, sea creativo y a su vez dirige esta creatividad de forma provechosa. En el capítulo 5, la técnica de la escuela activa, empieza a hablar más como de este programa, de estas técnicas que tiene que estudiar y sobre todo sobre los principios en sí mismos y el espíritu mismo de la escuela activa. Este autor pone los cimientos de un nuevo pensamiento que es sumamente hermoso y bello para todas las personas y todos los pedagogos que venimos cambiando este régimen de escuela. Y él menciona que su escuela, la escuela activa, no tiene como un solo método, una sola técnica, sino que es un conjunto de estas. Él había leído a Pestalozzi, había leído y había conocido el método Montessori, también a De Crowley, y él hace un conjunto de todo esto y justamente él dice cómo, él menciona cómo se tienen que articular todo esto para darle la mejor versión de él mismo a sus alumnos y ocupar cualquier tipo de estas técnicas que fueran necesarias para que sus alumnos tuvieran la mejor educación y fuera de gran éxito. Aquí, como podemos ver, a veces es un poco complicado leer de una a una obra. Por eso también leímos un conjunto, una recopilación de sus conferencias que hacen uno de sus amigos y que incluso les dedican unas palabras. En este conjunto de sus conferencias, básicamente él va explicando sus ideas, gran parte de sus obras también explica ese es su objetivo, pero también quiero rescatar algunos principios, algunos ideales que él tenía. Uno de ellos es que no puedes obligar a nadie a aprender algo que no quiera. Él menciona en esas conferencias que si a una persona le das de comer y no tiene hambre, le hará daño o lo intoxicarás. Menciona que lo mismo pasa con los niños. Si tú les enseñas en el momento que ellos no quieren aprender, solo los harás odiar la escuela y no es el objetivo de esta. Esto me parece muy importante porque posteriormente podremos ver con otro equipo al autor Freinet y veremos cómo esta persona, este autor Adolphe Ferrier, tuvo gran impacto sobre él. También otra parte que queríamos rescatar es cuando él menciona que los niños son plantas humanas a las que debemos de guiar y debemos proteger, dejar que ellos nazcan en el momento que tengan que ser, den frutos en el momento que tengan que dar frutos y no podemos obligarlos a hacerlos en un momento que no es adecuado. Para esta parte y ejemplificarla más, queríamos enseñarles un video. Es muy corto, tiene que ver con una película y nos parecía que era muy ejemplificativo de esta parte y también parece que puede ser entretenido para las personas que nos estén viendo. Solo son unos minutos, así es que si me lo permiten, se los voy a poner. Olvides la ilusión del control. Ilusión. Sí, mira este árbol, Shifu. No puedo hacer que florezca cuando me place, ni hacer que dé frutos antes de temporada. Pero hay cosas que podemos controlar. Controlo cuando caiga la fruta. Y controlo... ¡Ya! ¿Dónde plantar la semilla? ¡Haya! Esa no es una ilusión, maestro. Ah, sí, pero no importa lo que hagas. Esa semilla se convertirá en un durazno. Podrás desear un manzano o un naranjo, pero tendrás un durazno. Pero un durazno no puede vencer a Tai Lung. Tal vez sí puede, si tú estás dispuesto a guiarlo, a nutrirlo, a creer en él. ¿Pero cómo? Justamente nos parecía bastante curioso cómo en esta parte
tiene un gran reflejo de sus ideales. Era básicamente lo que él expresaba en sus obras. Tenía que tenerle mucho respeto, paciencia, amor a sus alumnos para dejarlos desarrollarse de la manera en la que ellos tuvieran que hacerlo, es decir, de forma natural. De hecho, en su obra, en algún momento habla sobre cómo la edad tiene que ver con los intereses y con las cosas que los niños van a hacer, como el juego, los trabajos, las restricciones que se les debe incluso poner. Hablando justamente del juego, quería mencionar que él menciona que el juego es muy importante para los niños, que el juego no se debe de confundir, de hecho no es ni total libertad, no, al contrario, a partir del juego se les pueden enseñar dos principios muy importantes. Uno es aprender sobre el éxito, lo bien que se siente tener éxito por ti mismo, por algo que haces tú mismo, esa satisfacción, y de a partir de ahí irlo orientando a otras cosas, es decir, tener autonomía y que ellos mismos quieran hacer las cosas por ellos. Y otro es aprender a tener reglas. Él menciona que a partir de estos juegos se les puede enseñar distintas cosas y que deben de ser ocupados como una herramienta didáctica para su educación. Em, Continuando con su pensamiento, como pudimos ver, él pone los cimientos de la escuela nueva que se basa en algunas palabras clave que encontramos, algunos conceptos que son la actividad, la vitalidad, la libertad, individualidad, colectividad, respeto e interés. Y la escuela activa, que básicamente son un trabajo en conjunto que se articulan y es aprendizaje significativo y activo. Aquí los principios de la escuela nueva quisimos articularlos de esta forma para que fueran más entendibles y sensibles para ustedes. Tienen que poner a prueba sus cualidades particulares y las deben explotar en medida de sus posibilidades. Como lo vimos, debe ser en su momento. No podemos obligar a alguien a aprender a hacer algo que no es. Por eso este autor le gustaba Pestalozzi porque tenía principios de estos y aprendió de ellos y los veía con los niños. Debemos de respetar su individualidad. El trabajo individual se alterna con el colectivo, como lo habíamos mencionado. Vamos a crear niños que sean no individualistas, sino que sean autónomos y que tengan la capacidad de tomar decisiones por ellos mismos y a partir de ellos trabajar de forma colectiva, siendo una pieza clave o una pieza importante en la sociedad, convirtiéndolos en buenos ciudadanos. Aquí pusimos entre comillas, para que no se confundan, la frase de hacerlo todo de forma independiente. Lo pusimos entre comillas para no decir que tienen que ser totalmente independientes y que tienen que estar aislados de los demás. No, sino que ellos tienen que hacer las cosas porque ellos las quieran hacer y porque les nazca hacerlo y porque sepan que es su responsabilidad. Como lo hemos visto, muchas veces obligamos a los niños a hacer cosas, a hacer su tarea a través de castigos, a través de una figura de autoridad imponente que no puede ser cuestionada y a él no le gustaba esto. Los niños debían de tener el criterio propio de hacer sus cosas. También debían tener confianza y autenticidad, es decir, no tenían por qué decidir lo mismo que otros, tenían la libertad de escoger y tomar sus propias decisiones a partir de sus intereses. También permitía la movilización de los centros de interés tomados en la vida. Es decir, si en algún momento estos intereses podían ir orientados a otras cosas, estaba perfecto. De hecho, vemos cómo cada interés puede irse enlazando con otros y de esta manera buscar la mejor opción de profesión para cada uno. Y esto lo veíamos reflejado en la educación actual, como a veces es necesario que retomemos este principio para que los alumnos que se encuentren en el momento de decidir a qué dedicarse cuando llega a su etapa adulta, tomen la mejor decisión. Otro principio importante es que se basa en la felicidad de aprender, de autodisciplinarse y de manifestar solidaridad. Es decir, ellos trabajan para ser la mejor versión de sí mismos. Aquí pusimos un pequeño esquema que les permitirá entender un poco mejor para cómo era su necesidad de transformar la educación, las estructuras escolares. Podemos ver como principio la sociedad. La sociedad va a tener un gran impacto en la estructura escolar y él ve la necesidad de cambiarla, de hacer personas más felices, más respetadas, amadas, que tengan autonomía, disciplina, libertad. Y para esto él considera necesario cambiar los programas y métodos tradicionales para que esto
cambie totalmente la relación que tenían los niños y los maestros. No queremos que se confundan. Él cuando habla sobre cambiar, no habla sobre quitar totalmente lo viejo. Él es muy consciente que eso sería básicamente casi imposible o utópico. Él menciona que estos métodos se deben ir transformando, evolucionando y que si incluso si alguno sirve, puede ser considerado todavía. No quitamos todo lo viejo porque sea inservible, no, lo cambiamos para mejorar los esquemas que tenemos y hacer una mejor sociedad y mejores individuos. Y bueno, con eso terminaría mi participación y le cedería el micrófono a mi compañero Oscar para que les hable sobre las personas que lo influenciaron. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a continuar revisando, vamos a revisar un poco sobre algunos personajes, algunos autores importantes que influenciaron el pensamiento de este señor Ferrier y más o menos cómo fue su relación. También a otro personaje que de hecho estaba en contra de la teoría de Ferrier y otro más que ya mencioné anteriormente que fue inspirado por este. Bueno, primeramente tenemos aquí a María Montessori, bastante conocida. Bueno, ella fue admirada por Ferrier ya que su método tenía la característica de que le daba actividad libre al niño, dejaba que éste desarrollara sus actividades por sí mismo para que al momento de conseguir sus objetivos, de lograr lo que él quería, tuviera satisfacción de decir, lo hice yo, lo logré yo mismo. Y eso era algo bastante importante para el niño, ya que le ayudaba a conocer y desarrollar sus intereses. Y aquí entra un concepto muy importante para Ferrer, que son los centros de interés. Y una de sus conferencias fue al respecto de esto. Y bueno, siguiente página, por favor. Aquí tenemos a Rousseau. Con este autor pasa algo bastante interesante y es que, bueno, Ferrier fue un personaje muy curioso, ya que en los diarios que estaba escribiendo alrededor de 1921, muestra algo bastante curioso que me sorprendió cuando lo leí, y es que Ferrier no leyó a Rousseau ni a Pestalozzi hasta ya una avanzada edad, de aproximadamente sus 40 años, lo cual es bastante curioso, ya que para un pedagogo sus obras son lecturas prácticamente obligadas. Pero, bueno, Rousseau compartía varios puntos con Ferrier, entre ellos la libertad del niño, que éste se tenía que desarrollar naturalmente de acuerdo a sus intereses, lo que deseaba hacer. Recordemos que Rousseau, por ejemplo, en el Emilio defendía mucho permitir la actividad libre del niño, que él sabrá lo que le interesa, él sabrá con qué adornará su habitación, lo que desea, lo que no. Y también de aquí se deriva un poco la concepción de libertad del niño que tenía Ferrier, no basada en permitirle al niño hacer lo que no quiera, hacer lo que quiera, sino no obligarlo a hacer algo que no quiere. Bueno, la siguiente, por favor. Aquí tenemos un personaje no tan familiar para nosotros los pedagogos, pero bastante importante para Ferrier, que se llama Ovid de Crowley. Fue un pedagogo, médico y docente de Bélgica que desarrolló un método educativo, un programa de trabajo que se separaba bastante de la típica división de asignaturas de cálculo, gramática, tal, sino que desarrollaba actividades con los niños que buscaba que se integraran todas las áreas. Lo de los cintos de interés que mencionaba anteriormente, Ferrer lo planteaba con la metáfora de un incendio. O sea, un interés de un niño, aunque sabemos que no todos los niños se interesan en las mismas cosas y claro, no en la misma medida, si se interesaba en un área y se le enseñaba algo relacionado, ese interés se iba contagiando para que el niño conociera más áreas que le interesaban y a la vez entre los mismos niños se compartieran esos intereses. Bueno, Ferrier admiraba bastante a De Crowley porque su método fue aplicado en diferentes países como Rusia, Turquía y hasta en Chile, donde menciona que los niños demostraban una gran capacidad creativa e inventiva que los niños suizos no parecían tener. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, otro personaje no tan familiar para nosotros se llama Frederick Winslow Taylor. Fue un ingeniero mecánico del siglo XIX y desarrolló métodos para organizar las formas de trabajo de los obreros industriales. Y bueno, Ferrer compartía con este personaje tres principios importantes,
El primero era la eficiencia, obtener el máximo de efectos útiles a costa del mínimo de esfuerzos inútiles. Es decir, erradicar las acciones inútiles que a menudo obstaculizaban el trabajo. Es lo que decía Naomi, de si es necesario transformar las formas de trabajo para evitar estos esfuerzos inútiles. Luego, el segundo principio va de la mano con esto, es que Taylor priorizaba ante todo el bien del obrero. Decía que si era necesario había que sustituir la rutina del obrero por métodos que se apegaran más a la razón pura. Así como Ferrier consideraba que era prioritario el bien del niño, del alumno, así fuera necesario cambiar los principios heredados de la escuela antigua. No, como dijeron, no es que se pueda sustituir todo, de quitar, poner, sino cambiar, transformar, acercándose a un método más racional. Y el tercero, el de situar cada vez más hombres en la esfera en que puedan ser más útiles. Es parecido también a lo que nos decían de utilizar los intereses del niño para ubicarlo, para enseñarle cosas que le interesan, que le son útiles en el momento en que se encuentra. Así, a un obrero no podemos ponerlo a hacer una tarea que no es capaz de realizar o que no le interesa, así como lo mencionaron a mí, de un durazno no podemos obtener naranjas. Bueno, ahora tenemos aquí a Celestine Freinet, un personaje bastante importante en la pedagogía. Bueno, él fue influenciado por Ferrier, ya que menciona que su lectura de la escuela activa y también una ocasión en la que se encontró con Ferrier en 1923 fueron bastante inspiradores para su vocación de innovador. Bueno, a este personaje se le revisan posteriormente en otras clases, pero esto me parece muy importante porque si bien es cierto que Ferrier no fue totalmente reconocido en su tiempo y tal vez no tuvo el impacto que lo hubiera querido, le dio un empujoncito a Freinet, le dio esa inspiración que necesitaba para volverse el personaje importante que es ahora. Entonces, para mí, eso le da bastante sentido a la labor que realizó Ferrier, a pesar de que él mismo se despreciara a pesar de todo. Esto le da un sentido muy importante para mí. Y bueno, por último, vamos a hablar de Jean Piaget. Siguiente página, por favor. Ajá. Piaget, bueno, tenía una relación bastante diferente y es que él no inspiró a Ferrier, bueno, sí inspiró a Ferrier, pero él estaba en contra de sus obras, de la teoría de Ferrier. Despreciaba completamente su obra por diferentes razones. Una es que Ferrier lo admiraba por las especulaciones teórico-religiosas que realizó en su juventud y que para ese momento ya Piaget estaba tratando de dejar atrás, ya no era lo más importante de su obra. Si bien las retomó más adelante, en ese momento fue algo que le hizo rechazar bastante la obra de Ferrier. También tenían bastantes diferencias en cuanto a conceptos como el progreso del alumno y tenía mucho desinterés en su obra por el tono en el que escribía, su espiritualismo y muchas veces que no constataba bien sus ideas a la perspectiva de Piaget. Bueno, pasamos ahora con las áreas de oportunidad. Siguiente página, por favor. Bueno, primero, unas consideraciones creo que hay que ser generales al consultar la obra de este autor. La primera es que tenía un carácter un tanto arbitrario, como mencionaron, por ejemplo, esa división que hacía de su vida, de una década esta disciplina, esta otra y así, que claro, es común que una persona se interese en diferentes áreas a lo largo de su vida, pero hacer esa división de 10 años, 10 años, 10 años, puede llegar a resultar algo confuso, ya que es muy difícil que una persona se aísle completamente una disciplina a partir de un año, es decir, a partir de este año me centro en la pedagogía, luego en la filosofía, porque por lo mismo de que él tenía una perspectiva bastante interdisciplinaria y integraba puntos de diferentes áreas en un mismo momento, por lo que algunas afirmaciones de ese tipo no hay que darles demasiado peso. Luego tenemos que considerar que su vocación partió del sufrimiento y la frustración que sufrió a partir de su discapacidad auditiva. Y es que, pues, pensar cómo hubiera sido diferente su obra, su vida, todo, de no haber tenido esa dificultad que prácticamente lo aisló de sus maestros y de la posibilidad de dar clases. Bueno, ahora tenemos que, la siguiente consideración es que sus posturas eran un tanto neutrales
lo que lo volvía difícil de clasificar. Como les decía, es interdisciplinario, abarcaba diferentes áreas, pero él realizaba una función integradora de diferentes autores, por lo que muchas de sus posturas se quedaban en algo neutral, como esto y esto, por lo que lo volvía difícil de clasificar. Era difícil ubicarlo como es pedagogo, es filósofo. Si bien tenía un poco de todo, esa puede ser una dificultad al querer estudiarlo desde ciertos enfoques. Y la última, la más evidente, es que él era bastante espiritualista, retórico, y en ocasiones le faltaban verificar ciertas ideas. Por esto precisamente era que lo despreciaba a Piaget. Entonces, puntos a tener en cuenta al consultar la obra de este autor. Siguiente, por favor. Bueno, pasando propiamente con las áreas de oportunidad. La primera es que hay que recordar que él buscaba ese equilibrio entre el orden y la libertad. Creo que esto daría bastantes dificultades al querer aplicar sus principios o sus métodos actualmente, ya que, por ejemplo, tenía la idea del orden, que busca unificar procedimientos, crear una rutina que cualquier educador pueda apropiarse y aplicar con el mínimo esfuerzo. Ahí se contradicen un poco algunos principios. Eh, por un lado está lo del mínimo esfuerzo, que le decía que era un principio importante, y a la vez lo de unificar procedimientos, que choca un poco con lo de la transformación en bien del alumno. Y luego tenemos la idea de la libertad, que, como les decía, viene un poco derivada de la perspectiva de Rousseau, pero actualmente esta idea de libertad, esa palabra, se puede prestar un poco a confusiones, a que se confunda con la individualización exagerada, el capricho, que el capricho, lo que se diferencia de la libertad es que la libertad busca conducir al alumno a que aprenda según sus intereses y tenga esfuerzos productivos, mientras que el capricho es únicamente querer salirse de la autoridad y realizar esfuerzos inútiles. Si le ponemos al alumno esas restricciones de esto se puede, esto no, 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 al salirse de esas negaciones, cae en el capricho y se realizan esfuerzos inútiles, como les decía. Una frase que me gustó mucho de Ferrier fue: el niño no buscará la anarquía a menos que el orden se les sea impuesto. El siguiente, por favor. Aquí tenemos un poco más de esto. No hay que confundir la libertad con el libertinaje, ya que considero que actualmente a muchos les cuesta hacer esa diferenciación conceptual y podrían llegar a confundir la libertad con, bueno, dejo que el niño haga lo que quiera, no me moleste, haz tus cosas, listo. Y eso es algo que hay que evitar. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una lista de dificultades que creo que podrían presentarse al querer aplicar los principios en nuestro contexto actual. Una es que, siendo que esta educación parte de los intereses de los niños, puede verse un poco obstaculizada, más que nada por toda la información y estímulos a los que están expuestos los niños actualmente, como pueden ser ahora los medios de comunicación, los padres. Su misma influencia puede alterar los intereses del niño o su perspectiva respecto al docente. Y también el docente se le exige bastante, se le exige esa vocación para conocer al niño y enseñarle a partir de esos intereses, lo cual, por lo que hemos visto a lo largo de nuestras vidas, es algo difícil de exigirle a un maestro, bueno, que debería ser lo que se le exige, pero es difícil de encontrar un maestro que cumpla con este requisito. Siguiente, por favor. Bueno, justo de lo de la exigencia del docente, bueno, Ferrier planteaba que el maestro debía tener un enfoque biológico-psicológico que le permitiera tener en cuenta las necesidades, las capacidades y los deseos de los alumnos para que su desarrollo fuera el más natural y más eficiente posible. Pero evidentemente esto actualmente es algo difícil de conseguir. Muchos maestros no tienen esa vocación por enseñar, menos el enfoque que les permita entender las capacidades de los alumnos y adaptarse a ellas. Y existen muchos casos que se pueden platicar al respecto. Y bueno, la siguiente, por favor. Y ya por último, para ir cerrando, tenemos la falta de reconocimiento en la que cayó este autor. Justamente, justamente derivado de las dificultades que tuvo pues, debido a su discapacidad auditiva y demás, falta de recursos y todo,
Actualmente es difícil, por ejemplo, acceder a las obras de Ferrier, eh, especialmente que es difícil conseguir sus obras en español y aún más en español en PDF, que es una herramienta que nos ha ayudado mucho ahora desde la pandemia. Y también recordemos que él no tuvo ningún discípulo directo, además de, por ejemplo, Freinet, que fue inspirado por él, por lo que parece que sus ideas no tuvieron muchísima continuidad, que digamos. Y algunos de los puntos que mencionaba anteriormente, que su imagen es un tanto cuestionable, es arbitraria, es difícil de clasificar y demás, lo que dificulta, eh, lo que dificulta el acceso a su obra y el entendimiento de sus ideas. Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta esto. Hay que tratar de valorar más a este autor, las aportaciones que nos da, porque son bastantes. En parte es esa labor que hizo de difusión e integración de diferentes autores. Bueno, ese sería el principal mérito que yo le atribuiría a Ferrier. Y siguiente, por favor. Bueno, esa fue la información que recolectamos y que le queríamos exponer respecto a Adolphe Ferrier. Y ya para concluir, tenemos esta breve reflexión que hicimos a partir de lo que nos dejó más que la vida de Ferrier o su obra, lo que nos dejó el conocerlo. Y es que pues ha sido un viaje que nos lleva a cuestionarnos sobre nuestra propia labor y lo que hasta nuestra propia existencia, ya que pues como pedagogos nada nos garantiza el éxito. La vida de Freire es un ejemplo de victorias, fracasos, pérdidas, aprecio y hasta desprecio de parte del señor Piaget. Entonces, creo que como pedagogos únicamente podemos anhelar que nuestra existencia trascienda más allá de nuestra vida. Tal vez no vayamos a tener ahí 20 libros con nuestro nombre en todo el mundo, pero quién sabe, podríamos perfectamente inspirar al próximo Freinet, darle ese empujón que necesita para querer obsequiarle sus dones al mundo. Bueno, continuando con esta parte, pasaremos con mi compañera Sofía para que explique y resuma y conceptualice estas ideas en un esquema, en un mapa conceptual. Muy bien, en este mapa conceptual lo que tratamos de hacer fue sintetizar toda nuestra exposición para que ustedes puedan consultarlo y sacar la información más relevante. A continuación voy a explicarles más o menos cómo va este mapa conceptual. Iniciamos con nuestro tema central, que es Adolphe Ferrier, y de izquierda a derecha vamos a ir explicándolo. Adolphe Ferrier fue un psicopedagogo suizo que padecía pérdida de la audición. Sin embargo, logró construir su carrera y su familia, aunque tuvo algunas complicaciones. Este psicopedagogo provenía de una familia acomodada suiza. Él hizo una importante labor pedagógica de difusión mediante la fundación de la Oficina Internacional de las Escuelas Nuevas y la creación de la Liga de la Educación Nueva. Además, fundó el Buró Internacional de la Educación y dirigió varias revistas internacionales pedagógicas. Él propuso varios principios, entre ellos la necesidad de transformar la escuela mediante el cambio y la renovación de los métodos y programas escolares y el cambio de la relación entre el docente y el alumno. También propuso a la enseñanza como una revolución de la enseñanza, desde la cual se base en la felicidad de aprender. Esto a partir de la autonomía del niño y los centros de interés, los cuales le permitirán al niño alternar el trabajo individual con el colectivo y con ello lograr la mejora de la sociedad. A continuación vamos con sus obras. Él escribió La Escuela Activa, en el cual critica a la escuela tradicional y a sus métodos. También escribió La Libertad del Niño en la Escuela Activa. En este libro va a estudiar la psique del niño y su espíritu. En su otro libro, Transformemos la Escuela, va a mencionar a las escuelas como una creación del demonio, así de tanto las lograba criticar. Por otra parte, en la educación autónoma va a buscar explicar el arte de transformar a los ciudadanos. Y como en último texto tenemos la práctica de la escuela activa. Este va a basarse en las experiencias, autonomía y la guía. Estos libros y toda la exposición la quisimos resumir o sintetizar más concretamente aún en un lema pedagógico que mi compañera Naomi va a compartirles y explicarles.
Alrededor de sus obras podemos ver que este autor tuvo un gran amor y que buscaba crear un ser humano libre y que resaltara sus cualidades y sus habilidades. Por ello, a partir de sus principios, sus ideas y sus obras, creamos este lema pedagógico que voy a leer a continuación. Dice, al ser hay que conocerlo para así orientarlo a ser la mejor versión de sí mismo. Con esto nos referimos a todo lo que podemos aprender alrededor de esta investigación, esta reflexión e incluso la exposición que nos permitió conocer a un pedagogo de suma importancia que tuvo una vida bastante compleja, pero que al final resulta relevante para nosotros y que consideramos que si hoy en día él pudiera ver las aportaciones que él hizo, estaría sumamente orgulloso de su colaboración y de su trabajo. Y bueno, les compartimos nuestras fuentes que pueden consultar. Y con esto nos despedimos. Agradecemos que su tiempo, su atención y esperamos estarlos viendo próximamente y seguir esta continuidad de autores que vemos en nuestra materia de didáctica.